Vamos a continuar entonces con la audiencia decretada en la causa R427 del año 2023 entre ENAP, Refinerías S.A. y la Superintendencia de Medio Ambiente. En esta oportunidad alegará por ENAP don Cristian Ruiz Araneda por el tiempo de 30 minutos. Muy buenas tardes, don Cristian. Y por el reclamado, la Superintendencia de Medio Ambiente alegará a la señorita Paloma Espinosa. Muy buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. El tribunal está integrado por los mismos ministros y nos acompaña el mismo relator y la asesora en ciencia. Vamos a dar entonces inicio a la audiencia con la relación del relator, don Ricardo Pérez. Adelante, don Ricardo, por favor. Gracias, presidenta. La presente causa concurre como reclamante ENAP, Refinería Sociedad Anónima, y como reclamada la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo impugnado en la resolución exenta 1553 de 5 de septiembre de 2023, mediante la cual la reclamada sancionó a ENAP con una multa total de 269,8 unidades tributarias anuales por 5 incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en adelante PPDA. Ahora bien, los antecedentes de la presente causa se pueden resumir como sigue. ENAP Refinería Sociedad Anónima es titular del establecimiento denominado ENAP Refinería Aconcagua, el cual se encuentra sujeto a las obligaciones establecidas en el PPDA para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, publicado el 30 de marzo de 2019. En este contexto, en el periodo junio-diciembre de 2019, la Superintendencia realizó 16 inspecciones ambientales en las dependencias de ENAP y llevó a cabo 4 exámenes de información. La materia relevante objeto de las inspecciones correspondió al control de las emisiones atmosféricas de acuerdo con el plan operacional vigente del año 2019. En lo que respecta al examen de información, este recayó en los antecedentes presentados por ENAP en el marco del cumplimiento del artículo 19 del PPDA, que exige al titular entregar a la superintendencia en enero de cada año un informe que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17 del plan, respecto al año calendario anterior, referidos a las emisiones máximas permitidas, la eficiencia de recuperación de azufre, el monitoreo continuo de emisiones, estableciendo además los contenidos del informe anual. Mediante resolución exenta número 1, 6 de octubre de 2021, la Superintendencia decidió iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de ENAP, formulando 8 cargos por una serie de infracciones al artículo 35, letra E, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es, incumplir las condiciones, normas, medidas e instrumentos previstos en los planes de prevención y o de descontaminación. El 10 de noviembre de 2021, ENAP presentó descargos y acompañó la documentación asociada a estos. El 28 de junio de 2022, el fiscal instructor decretó el cierre de la investigación y el 5 de septiembre de 2023, mediante resolución exenta número 1553, la superintendencia resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio seguido en contra de ENAP, sancionándolo por 5 de las 8 infracciones imputadas originalmente en la formulación de cargos, a saber, por el cargo número 1, esto es, no considerar la chimenea bypass del proceso de cracking catalítico como fuente del establecimiento en la propuesta metodológica de cuantificación de emisiones, se le impuso una multa de 56 unidades tributarias anuales. Por el cargo número 2, consistente en no tener validado el sistema de monitoreo continuo de emisiones para el parámetro material particulado en la caldera de la planta cogeneradora, se le aplicó una multa de 8,9 unidades tributarias anuales. Por el cargo número 3, referido a no tener validado el sistema de monitoreo continuo de emisiones para el parámetro material particulado en la unidad de cracking catalítico, se le impuso una multa de 9,9 unidades tributarias anuales. Por el cargo número 7, esto es, haber excedido el límite de carga de la unidad de hidrotratamiento de diésel a nivel horario de 239 metros cúbicos hora, los días 6 de agosto y 27 de diciembre de 2019, habiendo operado con esta condición de carga por un total de 20 horas bajo condiciones de mala ventilación, se le aplicó una multa de 24 unidades tributarias anuales. Y finalmente, por el cargo número 8, consistente en haber superado el límite de emisión de CO2 fijado en 1.145 toneladas año para el año 2019, la multa impuesta fue de 171 unidades tributarias anuales. Por su parte, en cuanto a la clasificación de las infracciones, la resolución sancionatoria consideró los incumplimientos números 1 y 8 como graves por afectar negativamente el cumplimiento de las metas, medidas y objetivos de un plan de prevención y o de descontaminación, a la vez que estimó como leves las infracciones 2, 3 y 7. El 29 de septiembre de 2023, ENAP interpuso ante el tribunal una reclamación en contra de la resolución sancionatoria, la que fue admitida a trámite mediante resolución de 11 de octubre de 2023, en la que también se ordenó a la reclamada evacuar el correspondiente informe, lo que cumplió dentro del plazo. Ahora bien, ilustre tribunal, conforme a lo señalado en la reclamación y en el informe evacuado por la reclamada, los argumentos de las partes se pueden resumir como sigue.
Respecto al cargo número 1, referido a la no consideración de la chimenea bypass, la reclamante alega que dicha chimenea no corresponde a una fuente de emisión autónoma como sostiene la superintendencia, pues la fuente de emisión que debe considerarse para el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 18 del PPDA es la unidad de cracking catalítico. Agrega que tanto en la formulación de cargos como en la resolución sancionatoria, la superintendencia habría ido en contra de sus propios actos, entre otras cosas, porque la autoridad omitió haber sido informada de la existencia y modalidad de funcionamiento de la chimenea bypass. Por otro lado, sostiene que la metodología presentada por ENAP para la cuantificación de emisiones no adolece una subestimación de las mismas y que la superintendencia no respondió a la totalidad de sus argumentos. La superintendencia, por el contrario, sostiene que el artículo 18 del PPDA estableció la obligación para ENAP de presentar un método de estimación de emisiones para todo su establecimiento y que, según el PPDA, fuente emisora es la que produce emisiones, no gases, y emisión es descargar los gases a la atmósfera, que es precisamente la función que realiza tanto la chimenea principal como la chimenea bypass, ambas de la unidad de cracking catalítico. Agrega que no ha actuado en contra de sus propios actos y que la identificación de la chimenea bypass relevada por el titular no se refiere al cargo imputado, sino que a la identificación realizada en el marco del artículo 17 del PPDA. Finalmente, en cuanto a la subestimación de emisiones precisa, entre otras cuestiones, que durante la inspección ambiental del 28 de abril de 2021, la chimenea bypass se encontraba emitiendo gases y el proceso de cracking catalítico se encontraba operativo. En cuanto a los cargos números 2 y 3, referidos a no contar con la validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones, la reclamante plantea que existe una transgresión al principio de tipicidad, pues la determinación de ambas infracciones adolecen de un vicio esencial, puesto que, en el primer caso, la unidad HRSG no corresponde a una caldera en los términos definidos en el PPDA, mientras que en el segundo, el PPDA no considera un plazo para la validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones para el material particulado en la unidad de cracking catalítico. La superintendencia, por el contrario, señala que la unidad de HRSG efectivamente genera calor a partir de un proceso de combustión, por lo que se enmarca dentro del concepto de caldera, mientras que aceptar el argumento de la reclamante sobre la falta de determinación de un plazo para validación del sistema de monitoreo continuo implicaría aceptar que la norma establecida en el PPDA y el fin perseguido por esta carecería de toda operatividad. En lo que respecta al cargo 7, correspondiente a la excedencia del límite de carga de la unidad de hidrotratamiento de diésel, la reclamante afirma que dicha excedencia fue insignificante como para motivar una sanción, puesto que ante un amplio y efectivo cumplimiento de la medida operacional de disminución de carga en dicha unidad, reconocida por la propia superintendencia y ante una desviación del todo menor, se decidió de todas formas atribuir una infracción vulnerando así el principio de proporcionalidad. La superintendencia, en cambio, sostiene que la supuesta insignificancia no controvierte la infracción y no inhabilita su potestad sancionatoria. Por el contrario, lo planteado por la reclamante desconoce totalmente las facultades de la superintendencia y, lo que es más grave, el contexto, sector y tipo de instrumento incumplido. En este sentido, asevera que estimó que la reacción más adecuada para asegurar la protección del interés público encomendado era el inicio de un procedimiento sancionatorio, decisión para la cual cuenta con un reconocido espacio de discrecionalidad. Finalmente, en cuanto al cargo número 8, consistente en haber superado el límite de emisión de CO2, la reclamante alega que la superintendencia habría formulado un cargo con infracción al principio que proscribe la aplicación retroactiva de las normas, sin encontrarse habilitada legalmente para ello, y que en la estimación de emisiones para el año 2019 se empleó una metodología coherente y consistente con el PPDA, que se encuentra reconocida por este, por lo que no serían efectivos los cuestionamientos de la superintendencia a la metodología utilizada para descartar las operaciones de SO2. Por el contrario, la superintendencia establece que las obligaciones de ENAP tienen su origen en el PPDA, que establece los límites de emisiones para dicha empresa, mientras que la resolución exenta 75-2021 solo valía la metodología que se utiliza para su fiscalización, por lo que no es posible sostener que se haya creado una obligación nueva. En consecuencia, en ningún caso la verificación del cumplimiento del límite de emisiones por medio de la metodología verificada constituye un cambio de regulación que afecte derechos del titular, pues ENAP siempre tuvo conocimiento del plan y su contenido. Por último, releva que el propio PPDA contempla que la fiscalización del límite que debía cumplirse desde marzo de 2019 se debe realizar mediante una metodología aprobada de manera ex post. Ahora bien, y con esto culmino el ilustre tribunal, en cuanto al petitorio de las partes, señalar que la reclamante solicita que se deje sin efecto la resolución reclamada y se ordena a la superintendencia que lo absuelva de la totalidad de los cargos imputados o, en subsidio, que se recalifiquen los cargos 1 y 8 como leves y que se corrija la aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA respecto de los mismos cargos. Por su parte, la superintendencia solicita que se declare que la resolución impugnada es legal y que fue dictada conforme a la normativa vigente,
con expresa condena en costas. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Damos paso entonces a los alegatos. Abogado Ruiz, puede comenzar su alegato por el tiempo de 30 minutos. Buenas tardes, su señoría. Con su venia, doy inicio a los alegatos en representación de ENAP, solicitando desde ya que sea acogida la reclamación judicial que se interpuso en contra de la resolución sancionatoria dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente en atención a los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que voy a pasar a exponer. Su señoría ilustre, en primer lugar, nos parece que es importante tener presente cuál es el contexto en el que se enmarca este procedimiento sancionatorio, que no es otro que la revisión que realizó la superintendencia del cumplimiento de las obligaciones que el PPDA, el Plan de Prevención y Descontaminación, estableció para ENAP, ¿ya? Y por lo mismo es importante entonces tener a la vista, cuando se evalúa este ejercicio, cuál es la performance ambiental que ha tenido el cumplimiento de este instrumento de gestión ambiental, ¿ya? Nos parece importante relevar, su señor ilustre, que si uno se fija en los distintos ítems que son importantes considerar, se ve una mejora, ¿ya? De hecho, esa información la propia superintendencia da cuenta de ella en sus presentaciones. El cuadro de la izquierda da cuenta de cuál ha sido la mejora ostensible, notoria, ¿cierto?, en la tendencia a la baja de episodios de emergencias, emergencias y alerta ambiental. La tarea no está terminada, todavía se generan casos, estamos conscientes de ello, pero claramente la disminución en su generación es ostensible y esto es en buena medida al correcto ejercicio e implementación de los planes operacionales que fueron establecidos en virtud del PPDA, ¿ya? Los planes operacionales son este paquete de medidas que deben aplicar los titulares de forma inmediata, de forma rápida, una vez que se establece que hay una condición meteorológica adversa, ¿cierto? Y se eh, invoca al titular a aplicar estas medidas rápidamente, ¿ya? Entonces, vemos un efecto importante en su implementación. Y por otra parte, también resaltamos ahí un dato, bueno, son muchos más, pero no queríamos entrar en el detalle de cada uno, y nos fijamos en ese en particular, que es el detalle de la norma de calidad del aire MP2,5, porque si recordamos, si vamos hacia atrás, este programa, este plan de prevención de descontaminación, el contaminante que tenía la peor condición era precisamente el MP2,5 en su concentración anual, que tenía una concentración que llegaba a saturación, ¿ya? Si uno revisa los informes de la propia superintendencia para el año 2020, 21, 22, el resumen es que estamos incluso saliendo de esa saturación, o sea, los resultados son positivos, ¿ya? Entonces, insisto, es en ese contexto en el que se muestra este procedimiento sancionatorio. Dicho eso, su señor ilustre, en este contexto, que de alguna forma es el paraguas de esta discusión, voy a pasar a referirme a los cargos que formuló la superintendencia, y como sabemos, la formulación de cargos imputó 8 supuestas infracciones, de las cuales 3 fueron dejadas sin efectos por la resolución sancionatoria, y se mantuvo la imputación respecto de 5. A su vez, se recalificó el cargo 7 como leve. Originalmente ese cargo era considerado grave, y se mantuvo la calificación de gravedad como grave para el cargo número 1 y el número 8. ¿Ya? Y respecto a este último cargo, que si bien es el último en la secuencia numérica, por el cual voy a comenzar, aprovechando de alguna manera que hay una nutrida discusión que ya me antecedió, entonces voy a intentar solamente hacer referencia a algunos puntos que nos parece importante destacar, ¿ya? En particular, y yendo como a lo primero, esta, eh, yendo a lo primero, esta impugnación nos parece necesaria, ¿ya? Y uno se pregunta por qué impugnar, en esta oportunidad no impugnar anteriormente. Pues bueno, el perjuicio en definitiva se genera con la formulación de cargos, señor ilustre. Hasta antes de ese acto administrativo concreto, y cuando se presenta la información por parte de ENAP que recogía esta aplicación retroactiva de la norma de la resolución 75, hasta ese momento esa aplicación retroactiva de alguna forma era considerada referencial. Y de hecho,
cuando ENAP informa las emisiones de acuerdo a lo requerido por la superintendencia, se da cuenta de este escenario, se advierte esta posibilidad, evidentemente, porque la aplicación retroactiva de la metodología que estableció la resolución 75 llevaba a los límites o llevaba las emisiones por sobre los límites. Entonces se hace esta prevención e insistimos, es después con la formulación de cargos donde se materializa, se concretiza este requisito sine qua non que tienen los recursos, que es el perjuicio, ¿ya? Y también cabe destacar un punto importante, señor Ilustre. La superintendencia plantea la imposibilidad de llevar esta discusión ante este tribunal mediante las herramientas procesales que ha interpuesto ENAP, pero cabe recordar que el artículo 56 que cita a la superintendencia y que da cuenta de este carácter especialísimo de sus impugnaciones, está inserta en el título de las infracciones y las sanciones, está inserta en el contexto de sus atribuciones sancionatorias. Aquí estamos hablando en el marco de las atribuciones normativas de la superintendencia y por lo mismo el camino de la invalidación y la reclamación del 17 número 8 es plenamente válido como de alguna forma lo demuestra la admisibilidad de este tribunal. ¿Ya? Ahora yendo al fondo de la discusión, aquí es súper importante de alguna forma precisar algo que nos va a servir para despejar la discusión respecto de este cargo, el número 8, y también respecto del cargo número 1, ¿ya? Que es la forma como se estiman las emisiones, porque existen básicamente dos periodos. Un periodo que está gobernado por la vigencia de los SEMS y el periodo previo, ¿ya? El periodo gobernado por la vigencia de los SEMS, que es un modelo de monitoreo más robusto, ¿cierto? Porque como su nombre lo indica, es un modelo de monitoreo continuo de emisiones, eh, tiene una lógica distinta a la que le antecedía, que era esta lógica de estimación de emisiones. Bien, en esta lógica de estimación de emisiones, lo que se realizaba es tomar una medición isocinética como referencia representativa, ¿cierto? Eso después se conjuga con el balance de masa y estoy simplificando sin lugar a duda la ecuación, pero se toma el balance de masa y se llega entonces a la estimación de emisiones, ¿ya? Esta lógica, la pre-SEMS, ya en esta etapa inicial, es la que venía tomada desde la operatividad del DS-138, es la que sirvió de base para la construcción del PPDA, es la que sirvió de base para establecer los límites del PPDA, ¿ya? Entonces, cuando en el artículo 17, 17F, cuando se hace esta referencia a este escenario intermedio, es importante tener presente que NAP también dio cuenta de que este escenario intermedio, este escenario anterior a los SEMS, era importante, ¿ya? Y es por lo mismo que cuando se presenta la propuesta metodológica en septiembre del año 2019, se plantea explícitamente que se integra dentro de la propuesta metodológica una forma de estimar las emisiones considerando el escenario previo. Y esto, insisto, es resumidamente medición isocinética, balance de masa, ¿ya? Bien, esto, insisto, es importante tenerlo presente porque nos va a servir tanto para este cargo número 8 como para el cargo número 1, ¿ya? Y en este punto, su señor ilustre, solamente un par de ideas más para complementar, porque voy a dar por reproducido lo que ya fue expuesto en el alegato anterior. Nos parece que no es admisible que en el contexto de un procedimiento sancionatorio se atribuye esta responsabilidad a mi- y si uno revisa el derrotero de los argumentos de la superintendencia, básicamente toman dos caminos. Por una parte, de alguna forma, se procura atribuir una suerte de culpa, negligencia a ENAP en la dilación en la aprobación de la propuesta metodológica, ¿ya? Y aquí es interesante recordar que ENAP presentó la propuesta dentro del plazo que está establecido en el PPDA. Luego, la superintendencia realizó sus observaciones. En función de esas observaciones, se presentó una metodología corregida un mes después, y después la superintendencia se tomó un buen tiempo más para evaluar esa propuesta y emitir su resolución que validó la propuesta, pasando entre medio por el Ministerio del Medio Ambiente. En resumidas cuentas, su señor ilustre, el PPA contempló un plazo de 6 meses para ENAP de presentar la propuesta metodológica y después, si no me equivoco, 3 meses para la superintendencia de aprobarlo. En este derrotero, finalmente, la pelota estuvo en la cancha de ENAP 7 meses y en la cancha de la superintendencia alrededor de 15 meses, ¿ya? Entonces, cuando se
insisto, se lleva como esta suerte como de culpabilidad por dilación en no tener el instrumento adecuado por un periodo largo de tiempo. Nos parece que no se condice con los antecedentes concretos esa imputación de la superintendencia. Luego, el otro punto al cual apunta la superintendencia, su señor ilustre, es hacer una suerte de asimilación entre la metodología y el límite de emisiones, como si fuesen lo mismo. Ampliamente se discutió que no son lo mismo. No puede la superintendencia sostener que solamente estaba apuntando a aplicar el límite que establece el PPA, que entró en vigencia desde su publicación, lo tenemos claro, pero esa determinación específica de cómo se va a establecer el límite de emisiones, cómo se va a cuantificar la emisión que debe cumplir ese límite, solo se conoció con la resolución 75, como ya se ha discutido. Y por tanto, insisto, la estimación de emisiones que empleó ENAP siguiendo básicamente más de una década de metodología que venía arrastrada el DC 138, con la que se armó el PPDA, con la que se estableció el límite, fue lo que se utilizó, ¿ya? Y acá también es importante tener presente que si uno quiere revisar cómo juega esto con los objetivos del PPA, esa forma de estimar las emisiones es de alguna manera la forma más eh, exacta de ver la performance ambiental de la compañía. Yo entiendo que la metodología aprobada posteriormente puede ser más robusta en términos de fiscalización, puede ser, pero si ustedes quieren revisar cómo la compañía se comportó respecto al límite establecido, ahí estamos comparando peras con peras, ¿ya? Porque a misma metodología, límite, metodología para dar cuenta del cumplimiento, revisamos límite, peras con peras, ¿ya? Ahora cuando insertamos una metodología, de alguna forma 2.0, esos números cambian, entonces ya no estamos comparando peras con peras. Ese juego regulatorio, de alguna forma, es entendible, de alguna forma, la nueva metodología lo hace más exigente, pero sin lugar a dudas solo puede ser entendido así para lo sucesivo. No puede extenderse los efectos de forma retroactiva como hemos alegado en esta reclamación, su señor ilustre. Y por último, para terminar este alegato en lo que dice relación con el cargo número 8, importa, su señor ilustre, tener presente que cuando se habla de haber asumido de nuevo la situación más desfavorable, el escenario más desfavorable, ¿cuál es ese escenario más desfavorable? Porque uno podría suponer, bueno, nos pudo haber dado alguna pista a la superintendencia, porque si bien el artículo 17, el PPA, da algunas luces, son efectivamente luces, ¿cierto? Son directrices, no establece la fórmula exacta de cómo se hace el cálculo para llegar a la cuantificación de la emisión, ¿ya? Entonces, uno tiene que en realidad, desde que ENAP hizo su presentación en septiembre del año 2019, la superintendencia emite su primer pronunciamiento recién el 31 de diciembre de 2019. O sea, la verdad es que no dejó ni un día de margen para que si ENAP hubiese intentado ajustar su operación para controlar la emisión, se hubiese en algo movido la aguja, ¿ya? Porque aquí hay que entender que precisamente esta estimación de emisiones es la que marca cuánto la refinería puede operar, ¿ya? Porque en función de la carga, en función de ese balance de masa, es cuánto vamos a emitir. Entonces, ese perilleo, como se dice en la jerga técnica, es necesario conocerla previamente a su ejecución, por cierto. Dicho todo esto, su señor ilustre, eh, a juicio de ENAP, el cargo número 8 no puede sino ser dejado sin efecto toda vez que incurre en varios vicios de legalidad, tal como señalamos. Ahora, me paso al cargo número 1, ¿ya? Este fue el otro cargo que fue calificado como grave en la formulación de cargos y así se mantuvo su calificación en la resolución sancionatoria. Acá, señor ilustre, es importante tener presente que el cargo fue que no se consideró a la chimenea bypass, que es en la que imagen está ahí abajo, ¿cierto? No sé si no la chunto, parece. Bueno, en la que está ahí abajo, como fuente del establecimiento en la propuesta metodológica de la cuantificación de emisiones del cracking catalítico, ¿ya? Eh, Punto importante, esto se relaciona con la discusión que estamos teniendo, ¿ya? Su señor ilustre, aquí lo importante
Y vuelvo unos minutos atrás, mis alegatos, tener presente que nos encontramos en este hecho infraccional en el periodo pre-SEMS, ¿ya? Nos encontramos en el periodo temporal en que todavía no estaban en vigencia los SEMS, nos encontramos en el periodo en que estamos revisando la propuesta metodológica de la cuantificación de emisiones. ¿Y por qué es importante esta distinción? ¿Ya? Porque el el balance de masa, en definitiva, es lo que va a determinar cuál va a ser la emisión que sale de esta fuente. Entonces, ustedes en la imagen pueden ver dos chimeneas, efectivamente, pero la secuencia operativa ordinaria, la normal, es que esa secuencia pase por el intercambiador B755 y emita los gases a la atmósfera por la chimenea cracking, que es la chimenea principal, básicamente. Entonces, señor Ilustre, habiéndose practicado mediciones isocinéticas precisamente en ese punto, en la chimenea cracking, ¿ya? Y luego, conjugando esto con el balance de masa, es que llegamos a la estimación de emisiones correcta para ese periodo, ¿ya? Luego, ¿qué pasa, su señor Ilustre? En el supuesto de que releva la superintendencia de que en una visita de fiscalización en abril de 2021 advirtió la generación de gases desde la chimenea bypass. Bueno, puede ser porque de hecho hay una línea de calentamiento que libera gases. Efectivamente, y de hecho aclaramos que ese era el punto y no era la operación de la chimenea bypass, ¿ya? Pero lo relevante entonces, su señor Ilustre, es que al momento de la medición isocinética, que es lo que nos va a dar la representación de la medición para poder conjugarlo con el balance de masa, esa medición se hizo con la válvula cerrada. ¿Qué significa esto? Que en esa imagen, cuando ven ahí SLV752, esa válvula se acciona, esa válvula se maniobra por parte de los operarios y esa válvula está cerrada, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso? Que esa válvula no deja pasar flujo hacia la chimenea, sino que los flujos que provienen del cracking salen por la chimenea principal. Entonces, esta medición efectivamente es representativa y no es posible, como atribuye la superintendencia, que estemos subestimando emisiones, ¿ya? Porque, insisto, la medición es representativa a válvula cerrada, entonces eh, es válida la metodología en ese sentido y no se incurrió en un error eh, técnico, ni lógico, ni práctico, como estoy explicando. Luego, su señor Ilustre, aquí también llama la atención que la superintendencia va en contra de sus actos propios, porque la propuesta metodológica se presentó y básicamente la forma que explicaba, y dice la superintendencia que nunca se hizo referencia a la existencia de esta chimenea bypass, ¿ya? Y que eso de alguna forma invalidaría los antecedentes que fueron puestos en conocimiento a la superintendencia por parte del titular. Pues bien, su señor Ilustre, aquí hay que aclarar que esos antecedentes sí estaban en conocimiento de la superintendencia, ¿ya? La superintendencia dice, no, debió haber sido en el marco de esa presentación y no de otra. Pues bueno, aquí el punto, su señor Ilustre, es que ENAP presentó los antecedentes de la chimenea bypass en el contexto de la validación de los SEMS. ¿Y por qué? Porque la misma resolución 1743 de 2019 de la propia superintendencia establece cómo se van a estimar las emisiones en caso que tengamos una unidad de emisión y una unidad accesoria, una unidad bypass. Entonces, en ese contexto, es precisamente que ENAP da cuenta a la superintendencia de la existencia de esta chimenea bypass. Y esto lo hizo el año 2020, o sea, con anterioridad a la emisión de la resolución 75. Y con esto quiero decir que no es un antecedente que se presentó descolgado en el marco de un gráfico, en el marco de un diagrama, que era difícil asir a la autoridad fiscalizadora. No, esto se presentó en la Carta 328 en octubre de 2020 e incluso el anexo donde se acompaña este mismo diagrama, creo, o tiene muy pocos cambios, se titula, si me permite, su señor Ilustre, para no, para ser más preciso, cálculo de emisiones de SO2 FCC, que es el cracking catalítico, bypass chimenea, y donde se explica precisamente el funcionamiento, en qué situaciones la chimenea iba a descargar bajo situaciones puntuales, partidas, paradas, etcétera, ¿ya? Entonces, su señor Ilustre, la verdad es que no es efectivo esta imputación de la superintendencia de que la propuesta metodológica adolece de un hierro al no haber incorporado esa chimenea,
no es efectivo. La metodología fue bien presentada, luego cuando se incorporan los SEMS también es bien incorporada, y no es posible entonces tampoco que se dé un escenario de subestimación de emisiones, su señor ilustre. Por lo mismo, a juicio de esta parte, este cargo también tiene que ser absuelto toda vez que no se configure la imputación acusada por la superintendencia. Después, su señor ilustre, paso a referirme a los 3 cargos restantes, que son los cargos que fueron calificados como leves. En el cargo número 2, su señor ilustre, es que no se habría validado el sistema de SEMS para el parámetro MP en la caldera de la planta cogeneradora, ¿ya? Lo que se atribuye como caldera y que habría supuestamente generado la infracción es lo que en la imagen se identifica como HRSG, ¿ya? El Heat Recovery Steam Generator, ¿ya? Básicamente es una unidad recuperadora de calor. Y nos interesa, de alguna forma, explicar tal vez con más claridad eh, por qué no le asiste a esta unidad la obligación de contar con un SEMS, ¿ya? Aquí la discusión, de alguna manera, se ha dado de un plano demasiado teórico, tal vez. Es revisar la definición de caldera, de acuerdo a lo que establece el PPA, y ver si cabe o no cabe respecto de esta unidad. A juicio de ENAP, no cabe, por cierto, toda vez que para el PPA una caldera requiere de un proceso de combustión, ¿ya? Y si revisamos esta lámina, que es la que diagrama simplificadamente la operación de la cogeneradora, no hay un proceso de combustión en el HRSG, ¿ya? Hay un proceso de combustión aguas arriba, podríamos decirlo, en otra unidad de la cogeneradora, que es la turbina. Esto básicamente tiene por objetivo, mediante el uso de gas natural, generar energía, generar electricidad, y en este proceso se generan gases de alta temperatura, ¿ya? Esos gases de alta temperatura fluyen, ¿ya?, en dirección a la chimenea, y esto opera básicamente como si tuviésemos un radiador y arriba una olla que se calienta y genera vapor. ¿Ya? Esta olla que se calienta y genera vapor vendría siendo la HRSG, ¿ya? Entonces lo que hace, y según de hecho se describe la RCA 6 de 2019, que es la RCA de la cogeneradora, lo que se hace es una transferencia de calor, un uso eficiente del proceso que viene desarrollado por la turbina para generar energía, ¿cierto? Esos gases vienen a alta temperatura, ya son suficientes, ocupándolo también para generar vapor. Entonces, desde la misma refinería se provee agua en un circuito cerrado, se devuelve vapor a la refinería, ¿ya? Y cuando digo este circuito cerrado, también es interesante tenerlo presente, porque si el cuestionamiento es no haber establecido un SEMS respecto a esta unidad, uno se dice, bueno, pero ¿en qué parte del SEMS? ¿Qué parte de la unidad, más bien? ¿Dónde pongo un SEMS asociado a esta unidad? ¿Ya? Y la verdad, su señoría ilustre, es que hay que tener presente que la misma RCA 6 de 2019 comprometió la instalación de un SEMS en la chimenea de la cogeneradora, ¿ya? Entonces, esto es importante, porque la superintendencia lo que hace es ir a buscar de alguna manera aguas arriba este proceso de combustión para vincularlo con la HRSG. Bueno, si vamos a hacer este ejercicio teórico de ir a buscar agua arriba este proceso de combustión y vamos a mirar esto como un sistema, bueno, miremoslo como un sistema en todos sus aspectos, porque este sistema sí cuenta con un SEMS, ¿ya? Entonces, la verdad es que la imputación, además de los aspectos, insisto, como más teóricos de la discusión respecto a caldera o no caldera, que nosotros sostenemos que no es una caldera para los efectos del PPA, si uno lo lleva a la práctica, es importante darse cuenta que carece de razonabilidad la imputación atribuida por la superintendencia, y por lo mismo el cargo no puede prosperar. Ahora bien, su señor ilustre, voy a intentar avanzar rápido, sé que estamos todos algo cansados. El cargo número 3 es no haber tenido validado el sistema de monitoreo continuo, o sea, los SEMS de MP para la unidad de cracking catalítico. Bueno, en este punto, su señor ilustre, es importante tener presente que efectivamente el PPDA no dispone de un plazo para la validación de el SEMS para el cracking catalítico, ¿ya?
Luego, ¿por qué hago este hincapié en validación? Porque al momento de poner en marcha a los SEMS, uno puede distinguir entre varias fases que están asociadas a este proceso, ¿ya? Está la fase de la instalación, ¿cierto? Está la fase de la validación, o sea, implementación, validación. Está también la fase de la conexión en línea con la superintendencia. O sea, hay distintas obligaciones que nacen al momento de instalar estas unidades, ¿ya? Entonces, a juicio de NAP, eh, no es accidental que no se haya establecido explícitamente que el plazo de año para implementar el SEMS, además, conllevaba la obligación de, dentro del mismo periodo, haber validado el SEMS, porque, insisto, son ejercicios distintos. La instalación es un ejercicio, la implementación es un ejercicio, la validación es otro, en el que además está involucrada la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? Y acá es importante también traer a colación que hay otros casos, y de hecho en otras normativas, donde al momento de establecer plazos asociados a la implementación de SEMS, explícitamente se habla de implementación y validación, como es el decreto 28 del 2018, como es el decreto 13 de 2011, de normas de emisión para centrales termoeléctricas, ¿ya? Entonces, insistimos, esta distinción no es accidental y es razonable en este contexto, porque de hecho es importante en esta pasada también traer a colación cuál fue el camino de alguno de los cargos que imputó inicialmente la superintendencia, que es no haber conectado en línea los SEMS a la plataforma de la superintendencia dentro de los plazos supuestamente requeridos por el PPA. Todo es que en esa pasada nos encontramos con que la superintendencia fue dictando una serie de sucesivas resoluciones que fueron modificando las condiciones y también fueron modificando los plazos, y por lo mismo nos encontramos ante un escenario en que el rol del regulador es bastante importante. Entonces, con esto quiero reforzar esta idea de razonabilidad y esta lógica de que distinguir entre el tiempo de implementación y de validación es lógico, razonable y esperable. Y además, todo esto en un escenario de alguna forma bastante líquido, en que nos encontramos con una superintendencia que un año después eh, de que se publicó el PPA, va al Ministerio de Medio Ambiente a solicitar interpretación respecto de qué parámetros asociados a los SEMS del cracking y del cracking de lagunas debían monitorearse, de qué forma. Entonces, insistimos que en este escenario tan líquido, no haber considerado la implementación dentro del plazo es del todo razonable. Bien, y por último, señor Ilustre, en lo que hice relación con la revisión de los cargos, me voy a referir al cargo número 7, que es aquel en el que se imputó la supuestamente deficiente aplicación de la medida operacional asociada al HDT, a la unidad de hidrotratamiento de diésel. Pues bien, acá, su señor Ilustre, vuelvo un minuto atrás de mi alegato cuando hacía referencia a cómo hemos visto la caída significativa de episodios de emergencia, preemergencia, alerta, ¿cierto? Y acá nos interesa destacar la amplísima, voy a ocupar un adjetivo grande, extraordinaria aplicación que ha tenido el plan operacional por parte de ENAP, ¿ya? Si usted revisa los datos en los informes de fiscalización, su señor Ilustre, son miles de horas de aplicación del plan operacional de forma satisfactoria, ¿ya? Recordemos, el plan operacional opera cuando estamos ante una condición adversa. Mala ventilación, viene el pronóstico de mala ventilación, lo que tienen que hacer los titulares es ajustar su operación asumiendo una serie de medidas que hagan caer la emisión. En el caso de NAP, en este primer fraccional nos encontramos ante un paquete de 8 medidas operacionales que están subcompuestas además por más pasos, ¿ya? Pero lo que quiero traer a colación entonces, en este universo que nos encontramos con 8 medidas, aquí una en particular, en este primer fraccional, que fue el que revisó la superintendencia para formular el cargo, 1803 horas de aplicación, nos encontramos con que la superación que advirtió la superintendencia fue de 5 horas. Esta es una de las 8 medidas. Ya en las otras medidas no hay imputación. Y en la que hubo, de hecho, se dejó sin efecto porque se había cumplido adecuadamente la medida, ¿ya? Entonces, en este escenario de 8 medidas en 1803 horas, respecto de una medida, se encontró una superación de 5 horas. ¿Y de cuánto es la superación? Porque lo que mandataba la medida del plan operacional
era bajar a 239 metros cúbicos por hora la carga de esta unidad. Bueno, se logró bajar en esa oportunidad a 242.1. O sea, la excedencia es de un 1,32% sobre el valor límite, ¿ya? Y en ese periodo, si uno revisa entonces en ese semestre que sirve de base para el hecho infraccional, ¿cuánto se procesó en esa unidad? Se procesaron casi 390.000 metros cúbicos hora, ¿ya? Esto implica que esta superación, por la cual la superintendencia decidió formular un cargo e inicialmente calificarlo como grave, representa un 0,0035% del volumen procesado, ¿ya? Y un 0,28% de las horas en que se aplicó el plan operacional, ¿ya? Entonces, si esto incluso uno lo lleva a un periodo más extenso, que es el periodo, básicamente, el que sigue a ese hecho, el periodo que se realizó por la superintendencia para terminar el hecho infraccional, y lo llevamos hasta el momento en que se presentaron los descargos, estamos hablando casi de 5.000 horas más de aplicación de esta medida, sin que se haya advertido ninguna falla. Entonces, su señor ilustre, para terminar este punto, es importante tener presente que efectivamente la facultad de la superintendencia para iniciar un procedimiento sancionatorio es discrecional, pero discrecional evidentemente no quiere decir arbitrario, nada más alejado que eso. El punto, su señor ilustre, es que no se advierte ningún grado de proporcionalidad al momento de formular esta imputación a ENAP en este contexto amplísimo de cumplimiento en que en realidad estamos llegando a un 0,0035% del volumen procesado solo en ese periodo. O sea, si hubiésemos hecho ese cálculo respecto a las 5.000 horas, no sé, 0,00. El punto es, el ejercicio de la superintendencia de sus atribuciones debe ser proporcional en un sistema que no es solo castigador, también tiene una arista responsiva, una arista de asistencia al regulado. Y por lo mismo, a juicio de esta parte, su señor ilustre, este cargo también debe ser dejado sin efecto. Y por último, para terminar estos alegatos, su señor ilustre, en el evento de que no fueran absueltos los cargos número 1 y número 8, sí nos interesa hacer referencia a que no se dan los supuestos ni las condiciones que establece el artículo 36, número 2, letra C de la LOSMA, para que esta sea calificada como una infracción grave. Ninguna de las dos, por cierto, ya que se requiere que se afecte negativamente el cumplimiento de las metas, medidas y objetivos del plan. La misma superintendencia en su resolución sancionatoria descartó eso. Descartó efectos, descartó daños, descartó básicamente los supuestos que dan pie a la aplicación de este numeral, ¿ya? Entonces, Abogado, disculpe, ha superado el tiempo de su alegato, así que y le con eso, pedimos. justo venía la parte de, y con esto, su señor ilustre, concluyo mi alegato solicitando que se acoja la reclamación en todas sus partes. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con el alegato de la superintendencia. Señorita Paloma, tiene el tiempo 30 minutos para aquello. Muchas gracias, ministra presidenta. Con su autorización, entonces voy a presentar las defensas de la superintendencia y debido a lo extenso del procedimiento sancionatorio, solamente respecto al cargo número 1 y al cargo número 8, principalmente porque estas son las infracciones que fueron calificadas como graves y además representan las multas más altas de este procedimiento sancionatorio. El cargo número 1 correspondió... si me pueden pasar el PowerPoint, por favor. Gracias. Por 30. Ahí sí. El cargo número 1 entonces correspondió a la no incorporación de la chimenea bypass del cracking en la primera propuesta metodológica que tenía que hacer ENAP a esta superintendencia luego de 6 meses de que se aprobara y entrara en vigencia el PPDA de Concón Quintero Puchuncaví. Las defensas de la empresa respecto a esta chimenea es que no es una fuente principal, ya que no se encuentra normalmente operativa, funcionaría solamente en emergencias o solamente corresponde a un sistema de respaldo. Y por lo tanto no sería una fuente emisora y no tendría que ser declarada según el artículo 18 del PPDA. Sin embargo, el punto inicial de esta controversia se encuentra en el artículo 3 del PPDA, que define qué es fuente emisora y qué es emisión. Fuente emisora, definido según el propio plan, y acá solicito autorización para leer brevemente, presidenta. autorizado. Muchas gracias. Indica, es toda actividad, proceso, operación o dispositivo móvil o estacionario que, independiente de su campo de aplicación, produzca o pueda producir emisiones. Y luego el PPDA define qué es una emisión. Emisión es descargar directa o indirectamente gases a la atmósfera. Por lo tanto,
generar emisiones no es lo mismo que descargar los gases a la atmósfera. Y esto permite descartar también el argumento de la empresa de que la superintendencia estaría confundiendo la generación con la emisión. Los gases y la generación de gases, su señoría ilustre, se produce en el cracking catalítico y la emisión de estos gases se produce en las chimeneas, en las dos chimeneas que tiene, en la chimenea principal y en la chimenea bypass. Lo anterior es tan claro para la superintendencia que en la visita de fecha 28 de abril del 2021 y que se ve reflejada en la imagen de la derecha de el PowerPoint, los fiscalizadores notaron que las dos chimeneas estaban emitiendo, la chimenea principal y la chimenea bypass. En esta fiscalización, un propio funcionario de ENAP indicó a la superintendencia, primero, que la chimenea bypass debería tener una válvula, que es la válvula que está justo debajo de la línea roja, que debería cortar los gases que se evacúan por la chimenea bypass. Sin embargo, que esa válvula no era hermética y no estaba funcionando en ese momento. Se informó también que esta chimenea funcionaba solamente en situaciones de emergencia. Sin embargo, ni en la inspección, ni en los descargos, ni en su reclamo, la empresa ha indicado por qué esta situación entonces correspondía a una emergencia y la chimenea estaba efectivamente emitiendo gases. Y además indicó que esta chimenea para esa fecha no tenía ningún tipo de medición de la emisión de gases. Cuando la superintendencia requirió más antecedentes a través del acta de inspección ambiental sobre la chimenea bypass, ENAP respondió que no solamente esta chimenea funcionaba en algún tipo de operaciones, pero que además tenía un flujo continuo, que es la línea que se ve más o menos tarjada hasta la chimenea bypass en el segundo diagrama, y que este flujo continuo era para prevenir que el cracking y que el equipo sufriera de humedad y corrosión. Por lo tanto, las propias respuestas de la empresa y lo constatado por los fiscalizadores de la superintendencia dan cuenta que esta efectivamente es una fuente emisora y por lo tanto tenía que ser declarada en la primera propuesta metodológica de cuantificación de emisiones. Las definiciones que vimos en el PPDA no incorporan ninguno de los aspectos que intenta contra a la norma introducir ENAP para no cuantificarlo, que funciona en emergencia, que funciona en pocos periodos, que tiene bajas emisiones. Por el contrario, el PPDA indica que, independiente del ámbito de aplicación, fuente emisora es aquella que emite gases. Ahora, y respecto a un segundo argumento que se da respecto al cargo número 1, que la superintendencia habría actuado contrario a sus actos porque ENAP habría informado a este servicio con anterioridad la existencia de la chimenea bypass. Lo que hay que tener presente es que el periodo infraccional de este cargo es sumamente acotado, corresponde a 3 meses, y esto es porque la infracción y el cargo que se formuló es no haber incorporado la chimenea en la propuesta metodológica. Todos los documentos a los cuales hace referencia ENAP son documentos que se presentaron para la validación de los CEMS, que es un proceso diferente a la propuesta metodológica que se tenía que incorporar antes de la validación de los CEMS. Además, y en la resolución 1982, que es la resolución que hizo más de 100 observaciones a la primera propuesta metodológica de septiembre del 2019 que presentó ENAP, la superintendencia le solicitó a la empresa que indicara expresamente cuántos ductos de descarga tenía cada una de sus unidades generadoras de gases. Y a esto, ENAP no identificó la chimenea bypass. Finalmente, y su señoría ilustre se puede estar preguntando, ¿cuántos gases emite efectivamente esta chimenea? La superintendencia tiene los datos solamente para el año 2021 y 2022, porque anteriormente no existen datos respecto a esta chimenea. Para el año 2021 emitió 21,5 toneladas de dióxido de azufre y para el año 2022 emitió 14. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que esta chimenea no tiene un funcionamiento continuo? No es una fuente emisora si para el año 2021 y el año 2022 sigue emitiendo gases. La respuesta es que es una fuente emisora que se debía incorporar en la propuesta metodológica y que por lo tanto la superintendencia adecuadamente configuró el cargo. Sobre estos hechos, entonces, la superintendencia clasificó la gravedad de esta infracción y lo hizo como una infracción grave, según el artículo 36, número 2, letra C, de la LOSMA, porque es una infracción que afecta negativamente las metas, las medidas y los objetivos del PPDA de Concón, Quintero, Puchuncaví.
El objeto principal del PPDA es recuperar la calidad del aire y con ello hacerse cargo de la salud de las personas que habitan las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Así, estas zonas se encuentran declaradas saturadas para el componente MP2,5 en su nivel anual y por lo tanto se establecen ciertas medidas, siendo una de las principales los límites y las nuevas metodologías. Si es que la empresa y una de las principales fuentes obligadas no identifica una fuente, pero además no está midiendo los gases que emite esa fuente, por supuesto que se afecta la medida y el objeto del plan. Y por lo demás, hay que recordar que el artículo 36, número 2, letra C, no agrega ningún calificativo a afectar las medidas, metas o planes del PPDA. Como por ejemplo, sí lo hace el artículo 36, número 2, letra E, que también clasifica como grave una infracción que incumpla gravemente las medidas de una RCA. En este caso, en el caso del PPDA, dicho calificativo no está. Solamente indica afectar negativamente los objetivos, las metas y su objetivo. Por esta razón, entonces, la superintendencia adecuadamente clasificó el cargo y además lo configuró y voy a solicitar rechazar en todas sus partes las alegaciones de la empresa respecto a este cargo. Ahora, y respecto al cargo número 8, que es el cargo que presenta la mayor controversia, como hemos visto en las primeras audiencias y también en los alegatos de mi contraparte. Quiero indicar que es un cargo que se configuró por la superintendencia, primero porque NAP superó el límite permitido en el artículo 15 del PPDA de 1.492 toneladas anuales y lo superó por 189 toneladas de dióxido de azufre. Así, las principales defensas de este cargo corresponden a la metodología y el límite que utilizó la superintendencia. Sobre la metodología, además, presenta dos defensas más. Primero, que la superintendencia habría formulado el cargo en contravención a la prohibición de efectos retroactivos de los actos administrativos y luego de que la empresa en verdad estaría cumpliendo los límites porque presentó una metodología válida en la carta número 20. Sobre la retroactividad me voy a referir directamente a los alegatos de mi compañera que los presentó al inicio, pero solamente quiero reiterar la conclusión. La superintendencia fiscalizó un plan que en su diseño regulatorio consideró en marzo comienzan a regir los nuevos límites para las fuentes obligadas y luego se iba a tener que validar una metodología para poder analizar esos límites. Entonces, sobre la respuesta a la primera pregunta, la superintendencia tenía que fiscalizar el año 2019 los límites que establecía el PPDA, la respuesta es positiva. Tenía que hacerlo porque así lo planificó el PPDA. Y la segunda pregunta respecto al cargo número 8 es, bueno, ¿cómo tenía que hacerlo la superintendencia si es que la metodología se iba a validar después? Frente a esta pregunta existen dos respuestas, la de NAP y la de la superintendencia. La respuesta de NAP es a través de la famosa carta número 20, que presentó el primer informe de emisiones para el año 2019 antes de que la superintendencia validara la metodología, pero, y esto es importante, lo presentó después de que hiciera su primera propuesta metodológica la superintendencia el año 2019. Lo primero que hay que hacer presente respecto a esta alegación y a la carta número 20 es que es sumamente contradictoria. Para indicar que la superintendencia está actuando con retroactividad a propósito de la resolución 75, la reclamación es expresa en decir, ENAP no tenía cómo saber cuál era la metodología, no existía ninguna norma en el PPDA. Sin embargo, para la presentación de la carta número 20, al parecer sí había una metodología que estaba en el PPDA, y es la que utilizó para poder cumplir el límite de emisiones. Por lo tanto, la pregunta es bastante obvia. ¿ENAP sabía o no sabía que había una metodología? ¿Había o no había una metodología en el PPDA? Porque para la imputación de la superintendencia no hay ninguna, pero para la carta número 20 parece que sí hay y permite desvirtuar el cargo. Esta contradicción solamente demuestra lo inconsistente que es la defensa de ENAP y es una razón más para poder rechazar sus argumentos. Ahora, la respuesta de ENAP mediante la carta número 20 implicaría además dejar a completa voluntad de la presentación de la fuente obligada el cumplimiento de los límites de emisión,
la forma y la metodología sobre la cual esta superintendencia podría fiscalizar, porque dependería de entero de la metodología escogida por la empresa sin validación de esta superintendencia. Por el contrario, la respuesta de la superintendencia a cómo teníamos que fiscalizar y cómo teníamos que aplicar el PPDA es que la dictación de este plan no solamente suponía un nuevo límite, sino que además suponía una nueva metodología. Y es la principal razón por la cual la superintendencia descartó las conclusiones que se presentaron en la carta número 20. En esta diapositiva, sus señorías ilustres y ministra de ministros, podemos ver los tres documentos principales: el PPDA y el famoso artículo 17, letra F, la metodología que ENAP presentó en la carta número 20, y la primera metodología que presentó a la superintendencia mediante la carta 166. El artículo 17F específicamente establece cuál iba a ser la metodología intermedia entre los tiempos anteriores al PPDA y la instalación de los SEMS, que son las mediciones continuas. Y dice expresamente que para las URAs y el cracking, las emisiones iban a tener que ser determinadas mediante factores de emisión, considerando una emisión media de la fuente determinada a través de un muestreo isocinético semestral. Esto es muy importante porque, como se ve en la carta número 20, por ejemplo, para las URAs, el cálculo de emisiones de dióxido de azufre iba a ser mediante la metodología de balance de masas. ¿Y cuál es la principal diferencia? Un muestreo isocinético es una medición real, se mide. En el balance de masas y en la fórmula que presentó en la carta número 20 no hay ninguna medición. Por esta razón, la metodología presentada por ENAP y con la cual intenta cumplir los límites no era acorde al PPDA. Esto es relevante porque, y la empresa nos va a decir que en la carta número 20 se cumplía con la metodología que existía antes del PPDA, del Decreto Supremo 138, respecto a la cual también hay una mención en la parte final del artículo 17, letra F. Sin embargo, este decreto establece en su artículo número 2 que el cálculo de las emisiones se tenía que hacer a través de un factor bibliográfico, un factor de emisión bibliográfico que nuevamente no considera mediciones. El artículo 4 dice que se podía aprobar algún otro tipo de metodologías, antecedente que no fue presentado en el marco de este procedimiento sancionatorio, pero que por lo demás tampoco tiene que ver con lo que indica el artículo 17, letra F. ¿Y por qué esto es importante? Porque la referencia que se hace al decreto 138 dice relación solamente con el nivel de actividad anual. Si es que se ve el tenor expreso, todos los otros componentes de la metodología intermedia dicen relación con una medición efectiva. Dice horas efectivas de medición, carga durante la medición, tiempo de medición, carga total del día de la medición. El único parámetro que es equivalente entre el PPDA y el Decreto Supremo 138 es el nivel de actividad anual, y por eso se menciona. Por estas razones, no es posible entonces sustentar que la metodología presentada en la carta número 20 se encontraba validada o es más coherente y más precisa respecto a lo que consideraba el PPDA antes de la validación de la superintendencia y antes de los SEMS. Esto es relevado expresamente por la superintendencia en su resolución sancionatoria. Están los considerandos 187 y 188 de la resolución reclamada. Y además, y esto nuevamente vuelvo a hacer el énfasis, ENAP en la primera propuesta metodológica de la carta 166, efectivamente indicó que las URAs y el cracking iban a ser medidas sus emisiones mediante un muestreo semestral isocinético, como ordenaba el artículo 17, letra F. Pero luego, en la carta número 20, presentó otra metodología, la de balance de masas. No se entiende por qué ENAP decidió cambiar de metodología de septiembre del 2019 a la presentación el año 2020 con la carta número 20. ¿Por qué cambió la metodología si es que sabía en septiembre del año 2019 que tenía que ser a través de muestreo? Y por lo demás, en la carta 56, donde luego de la validación de la superintendencia acompaña los nuevos resultados para el año 2019 y 2020, acompaña los muestreos isocinéticos que hizo en marzo y en noviembre del año 2019.
Es decir, la empresa desde marzo y noviembre del año 2019 hizo los muestreos que le iban a permitir validar luego los resultados ante la superintendencia. Pero para acreditar el límite, lo hace con otra metodología en la carta número 20. Ahora, uno podría esperar, su señoría ilustre, de un sujeto calificado que la diferencia entre las emisiones que se iban a producir en el periodo que se validaba la metodología, que tenía aspectos claros en el artículo 17, letra F, y la validación posterior de la superintendencia, efectivamente podría existir una diferencia entre las emisiones que se iban a cuantificar, pero que esa diferencia debería ser marginal si es que los criterios principales ya estaban en el artículo 17, letra F. Sin embargo, esta diferencia no es para nada marginal, y esto es lo que realmente sorprende a la superintendencia. Si es que uno ve las emisiones declaradas para las principales fuentes de dióxido de azufre, que son las uras y el cracking, primero, en la carta número 20, sin la metodología validada por la superintendencia, se emitieron 581 toneladas de dióxido de azufre, que se ve al final y en amarillo el resultado. Sin embargo, si es que uno analiza cuántas fueron las emisiones que realmente emitió, las uras y el cracking con la metodología que estaba en el artículo 17 y que luego fue validado por la superintendencia, la diferencia son 1.644 toneladas. Esto es un poco más de 1.000 toneladas, es decir, más de la mitad del límite permitido que tenía para el primer año en refinerías. ¿Qué quiere decir lo anterior y los documentos que han sido presentados y que forman parte del expediente sancionatorio? ENAP podía cumplir en términos de la metodología que diseñó el PPDA, y esto significa que su superación de emisiones de 581 versus 1.644 no se debe a que la superintendencia aplicó una metodología diferente. No se debe a que hubo un cambio de metodologías o que se aplicó una fórmula diferente. Se debe a la propia decisión de ENAP y el control de su proceso productivo. En marzo del 2019, ENAP hizo muestreos isocinéticos y entonces, y tal como dijo el abogado de la contraparte, podía perillar su actividad. No necesitaba ninguna pista de la superintendencia para saber cuánto iba a emitir, porque los muestreos los tenía desde antes y la norma, por lo demás, ya era conocida por la empresa. Ahora, y respecto a la segunda gran controversia que existe respecto al cargo número 8, que es cómo la superintendencia aplicó el límite de emisiones disponible para el año 2019, que eran 1.492 toneladas, fijado en el artículo 15 del PPDA. La empresa reclama que la superintendencia, al mencionar el artículo 2 transitorio en la resolución sancionatoria, pero no en la formulación de cargos, estaría reformulando los cargos y con ello vulnerando el principio de congruencia. Lo anterior no es efectivo y también está expreso en la resolución reclamada, en los considerandos 209 y 213, donde se indica claramente que el cargo por el cual se sancionó es haber superado el límite fijado en el artículo 15 en 189 toneladas. Y si bien la resolución sancionatoria efectivamente explica un límite general del artículo 15 que iba a tener que ser convertido por el artículo 2 transitorio, lo cierto es que también indica claramente que ello no significó que se sancionara por un cargo diferente, pero además tampoco significó que la superintendencia determinara el valor de la multa que se iba a imponer producto de la mayor excedencia. ¿Por qué menciona entonces la superintendencia este artículo 2 transitorio? Porque correspondía para el correcto análisis del PPDA, que indicaba que si el PPDA no comenzaba a regir desde el 1 de enero, sino una fecha posterior, se iba a tener que hacer una conversión del límite para poder definir cuál iba a ser el límite de los meses en los cuales efectivamente entró en vigencia el año 2019. Así, y en esta sencilla tabla se puede ver que con el límite general del artículo 15 de 1.492 toneladas y con las declaraciones de ENAP con la metodología validada de 1.681 toneladas, se obtiene una superación de 189 toneladas de dióxido de azufre.
Con el límite convertido, ese límite baja, son 1.132 toneladas y da una excedencia mayor de 549. Sin embargo, la configuración de la infracción se aplica en cualquiera de los dos límites y por lo tanto, si uno siguiera lo que solicita la reclamación de la empresa de omitir cualquier referencia al artículo 2 transitorio, la consecuencia de eso no sería absolver del cargo número 8, porque la configuración de la infracción y la superación del límite seguiría ocurriendo por el artículo 15 por 189 toneladas, que es lo que efectivamente la superintendencia sancionó. Ahora, y respecto a la clasificación del cargo número 8 y muy en relación a cómo la superintendencia también clasificó el cargo número 1 como grave, para este servicio también es evidente que superar el límite de emisión para el año 2019 afecta los objetivos y las metas y las medidas de un plan de prevención y descontaminación, principalmente teniendo en consideración que el límite para el primer año de 1.492 toneladas se calculó sobre la base de lo que ENAP ya estaba emitiendo. Y es efectivo que es a través del inventario de emisiones y por lo tanto el primer año no suponía bajar drásticamente lo que ENAP ya emitía. ¿Qué significa esto? Que para el primer año de implementación del PPDA en un contexto nacional que, como sabe su señoría ilustre, era importante por cómo se origina este plan con intoxicaciones masivas el año 2018 y que siguen ocurriendo hasta la fecha, ENAP no tomó ninguna de las medidas que tenía que hacer para controlar su producción y emitir menos. En este caso, su señoría ilustre, estamos ante una empresa que mostró total descuido por el primer año de implementación del plan. Así, no declaró todas sus fuentes emisoras como sería la chimenea bypass. No validó a tiempo las herramientas de los SEMS para obtener el dato esencial de los planes, que son la cantidad de emisiones, y que corresponde a los cargos 2 y 3 y que no pudimos ver por el tiempo. Además, durante un periodo de mala ventilación, operó por sobre lo que tenía autorizado en su plan operacional, que es el cargo número 7. Pero además, emitió más del dióxido de azufre que tenía permitido para el año 2019. Y esta es una infracción que la superintendencia configuró por un hecho objetivo, que son las emisiones que tuvo ENAP para el año 2019, de las cuales él también estaba en conocimiento. La superintendencia decidió sancionar cada una de estas infracciones de forma proporcional en atención a las circunstancias del artículo 40, y así imponer sanciones no solamente que fueran correctivas y previnieran a futuro respecto a este regulado, sino que a todos los otros regulados por el plan, pero que también retribuyeran negativamente la antijuricidad de sus acciones y que permitieran dar una señal clara de que las medidas y los límites que están en el PPDA de Concón Quintero Puchuncaví tienen que ser cumplidos de forma estricta. Y por estas razones entonces, y aquellas que expusimos también en el informe, voy a solicitar que se rechacen todas sus partes la reclamación de autos con expresa condena en costas. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a las preguntas que tengan los ministros. Ministro López. Ya, gracias, ministra presidenta. Abogada Espinosa, me gustaría que me aclarara por qué el método balance de masa sería el descartado o el que no cumple con el estándar, porque hasta donde yo entiendo, independiente que sea una muestra, el muestreo, porque es muestreo isocinético, no es medición isocinética, que hay una diferencia sustancial en el concepto. Ambos son estimaciones, de diferentes maneras estiman el valor, y obviamente uno podría o no tener en consideración una comparación, pero las comparaciones con métodos distintos generalmente generan errores. Entonces me gustaría que me explicara cómo llegan a esa conclusión de que el muestreo isocinético, más allá de lo formal que pueda decir el 17F que ahí se establece que uno podría criticarlo o analizarlo en profundidad, pero ¿por qué usted argumenta tan fehacientemente que es uno por sobre el otro? Porque hasta donde yo entiendo hay algunos incluso contaminantes que no pueden ser
generados por su dimensión de la partícula a través del muestreo isocinético. Entonces, hay elementos técnicos que me gustaría que se refiriera a su aseveración tan tajante respecto a uno sobre el otro. Gracias, ministro, por la pregunta. Voy a retroceder hacia el otro lado. Voy a retroceder solamente en la diapositiva. Existen dos respuestas que se pueden dar fácilmente respecto a su pregunta. Primero, el balance de masas no estaba contemplado en el PPDA y ello debería bastar para poder descartarlo. Pero por lo demás, la carta número 20, que es donde se presenta el balance de masas, no incluye ningún muestreo. Y por esa razón se descartó. Si bien el balance de masas puede ser un método efectivo para calcular emisiones, que la superintendencia no está negando aquello, lo que está diciendo es que para las URAs y el cracking, porque así lo establece el artículo 17, no correspondía hacer el balance de masas porque no contenía un muestreo, como indica el artículo 17. Y eso está textual en la fórmula de la carta número 20. Ok. ¿Y por qué todo este análisis de la carta 20? Porque entiendo yo que cuando se presentó la metodología, hubo una primera versión que fue retroalimentada al titular en su momento. ¿Y por qué si la carta 20 y tenía tanto error metodológico y estaba cumpliendo de alguna manera con lo que establecía el artículo 19 de informar en enero respecto a las emisiones del año anterior, no fue igual retroalimentado para establecer todo esto que se está diciendo? ¿Por qué no se hizo en su momento? Porque la carta número 20 se presenta en sede de fiscalización y por lo demás su objetivo es no presentar una metodología, como sería la carta 166, respecto a la cual la superintendencia observó y hizo haciendo observaciones, como precisamente de hecho lo planificó el PPDA que iba a ocurrir. La carta número 20 no se presenta para acreditar esta metodología, se presenta simplemente para indicarle a la superintendencia cuánto había emitido. Y ese análisis la superintendencia lo iba a tener que hacer no a propósito de la carta número 20, sino una vez que se encontrara validada la metodología que ocurrió en la resolución 75. Pregunta, si usted dice en el caso particular del cargo 8, ¿ya? Que están comparando los resultados de metodología que aplicó ENAP el 2019 con los resultados obtenidos con la metodología validada mediante la resolución 75, ¿cierto? ¿Esa es la comparación? Una con respecto a la otra de dos metodologías, ¿verdad? Ya, ok. Estamos acá respecto al URAS y el cracking, y también en el informe hacemos la comparación general de todas las fuentes emisores de ANAP, Método balance de masa, método... aprobado por la resolución Aprobado. 75. Ya. Respecto al... que las estimaciones de 2019, según la SMA, están subestimadas, ¿sí? Ese es un argumento que se da respecto al cargo número 1 y la chimenea bypass. ¿Sí? Sí. Sí, ya, ok. ¿Cómo se arriba a esta conclusión? Si se realizó un análisis para poder llegar a esa subestimación, ¿por qué? La subestimación se da precisamente porque para el año 2019 en la chimenea bypass no hay datos respecto a las emisiones. Tal como se dijo en la inspección ambiental, la chimenea bypass en ese tiempo no tenía ningún método de cuantificación O de sea, usted emisiones. solo, No hay parte datos. de la base de que como no tiene medición, el resultado global debería ser distinto. Exacto. Ya. Y eso se puede comprobar con los datos que presentamos para el año 2021 y 2022 Ya. de 24 y 14 toneladas que emitió. 21,5, Sí, perdón, 21,5. no 24. Me cambian los 21,5. datos. Ya, esa es mi siguiente pregunta. Esa 21,5 y 14 toneladas, si resulta que no había medición, ¿cómo se obtuvo? Porque el periodo infraccional de la infracción número 1 es muy corto, son de 3 meses desde que la superintendencia ve la chimenea bypass hasta que ENAP efectivamente incorpora esta chimenea a su propuesta metodológica y comienza a calcular las emisiones. Entonces, luego del proceso de fiscalización empiezan datos. y ahí entonces, ¿cómo se incorporó la medición? ¿De qué manera? Eso está en el IFA 2020 que aprueba la metodología, Ya. pero no tengo certeza respecto a cómo, a cuáles de las metodologías de Pero lo buscamos, estimación pero está en el IFA. está en el IFA. Ya. Sí, gracias. Gracias, abogada Espinosa. Abogado Ruiz,
¿Me podría aclarar? Tengo claro que se podría visualizar ahí el esquema de las chimeneas bypass, el de ellos. Sí. Ahí, ahí, exacto. Gracias. Ya, gracias. Está claro que hay una válvula que es, entiendo, la SLV 752. 752, ¿sí? Correcto. Y hay una línea de 8 pulgadas, de 23 centímetros aprox, que sale de antes de la válvula, Sí. ¿sí? ¿Qué dimensiones tiene la línea que conecta a la válvula? No no la de 8 pulgadas, sino que digámoslo así, la línea central. ¿Qué dimensiones tiene? No conozco ese dato específico, señor ilustre. ¿No tienen? No, tampoco. No. Tú puedes tener el IFA ya. Ok. ¿Y por qué sería despreciable? Porque hasta donde yo entiendo, esa línea de 8 pulgadas no, no tiene, no está condicionada por la válvula. O sea, tiene vida propia, por decirlo de alguna Claro. manera. ¿Por qué es despreciable? Bueno, señor ilustre, efectivamente esa línea de 8 pulgadas tiene por objetivo conducir una parte mínima del flujo de gases hacia la chimenea bypass para mantenerla en una situación de temperatura idónea para evitar desgaste, que se afecte cuando sea necesaria, etcétera. ¿Ya? Es el funcionamiento. Ese Mi pregunta es, funcionamiento, ¿por qué claro. sería Claro, despreciable? y quiero llegar para allá. Entonces, el punto es que ese es el solo objetivo, no es un objetivo de descarga, sino de mantención de temperatura. Se hizo el cálculo matemático al momento de presentar los descargos y la reclamación, de hecho, en que se estimó cuál era el flujo que pasaba en esa línea y la conclusión matemática es que es un cálculo despreciable marginal. No incide efectivamente. Eso es lo descargo. Entiendo que sí, señor usted. Se hizo el cálculo matemático, se calificó como despreciable. Ya. Y Y su señor usted hizo ¿ya? este mismo punto, de hecho, atendió lo que decía la superintendencia, como que cuando se ve la imagen con el humito saliendo, que no se habría dicho qué pasaba con eso, precisamente se aclaró en todos los puntos que esta línea incluso fue cerrada, ¿ya? Esta línea hoy día se encuentra cerrada. ¿Cómo se encuentra cerrada? Explíqueme eso. No, Eso. no. Porque de hecho fue uno de los argumentos que planteamos en los descargos y alegamos que la superintendencia no hizo cargo de ello. Esa línea, ante la observación de la superintendencia, se cerró, toda vez que se consultó con el licenciante la necesidad, de alguna forma imperiosa, de mantener su funcionamiento y se indicó que en realidad, dada la construcción, la materialidad de la instalación, tuberías de acero inoxidable y ladrillo reflectario en la cima, no era necesario, porque si algo podría afectarse era el ladrillo y como está solo en la parte de arriba no había ni daño operacional ni estructural. Ya. Entonces se cerró. ¿Y cuándo se cerró? Se cerró, lo- eh, tendré que, le puedo dar un estimado, después le puedo dar una cifra un dato más exacto, pero esto se cerró en, después de septiembre, porque la superintendencia nos requirió información respecto a las medidas correctivas que Ya, había pero adoptado ¿cuándo se cerró? y eso lo cerramos en... eh, en la fotografía. ¿Tiene Abril. conciencia la SMA del cierre de eso, no? Es que recuerdo la discusión que se da en la resolución sancionatoria. Bueno, por lo menos no se cerró ni el año 2021 ni el 2022 que seguía emitiendo, pero la línea número 8 en el procedimiento sancionatorio no se presentaron los antecedentes del cierre y por eso no se considera, de hecho, que para O la sea, se fecha dijo de la que se cerró, pero no se presentaron antecedentes según la SMA. Sí, eso está en la Ok. resolución O sea, sancionatoria. se ¿Cuándo se presentaron, de cerró? hecho, los estados de pago, se presentaron fotografías, y esto se cerró en febrero de 2022, se consultó el licenciante. No buscamos nosotros entonces, pero Pero en ese no rango, tiene la fecha. se señor ilustre, Ya. alrededor de Ok. febrero de 2022. Ya. Ya. Ok, no tengo más preguntas, ministro presidente. Ministro del Pleno. Gracias, presidenta. A ver, tengo unas preguntas. Es que no sé si, no sé si caí en una pequeña confusión o no, porque estamos discutiendo la carta 20 cuando el cargo, a ver, ¿qué relación tiene con la carta 20, el cargo 8? Quiero centrarlo porque entiendo que es
el cargo 8 es la superación de los límites del año 2019 conforme a la metodología aprobada. No estamos hablando de errores metodológicos en la estimación de emisiones del año 2019. Entonces, me gustaría que me aclarara ese Sí. punto, por favor. Una de las defensas de la empresa respecto al cargo número 8, tanto sus descargos como en la reclamación, es que ese límite no se superó, porque la carta número 20 da cuenta de que no se habría superado. Pero eso entiendo que no está en cuestión aquí. O sea, por parte de la superintendencia no está en cuestión porque esa carta no logra acreditar el hecho que intenta presentar en su defensa, que es que no existió superación. Para la superintendencia hay superación con la metodología validada. Pero a ver, yo lo que entiendo es que ustedes no cuestionan que hubiese habido superación con la metodología del decreto 138, o habría superación con la metodología del decreto 138, que es el que en rigor está utilizando el reclamante. En eso entiendo que no hay controversia. ¿O sí? Para ser precisa, cuando se presenta la carta número 20, que es con el balance de masa, por lo menos para el URAS y el cracking, no se indica que era la metodología del Decreto Supremo 138. Pero como esa carta se utiliza como un medio de prueba al final de defensa, de decir yo no superé el límite y por eso el cargo no se configuraría, la superintendencia la analiza para decir este medio de prueba no es efectivo porque no logra acreditar que el límite no se superó, porque utiliza una metodología incorrecta en los términos del PPDA y en el artículo 17, letra F. Ya, ok. Para situar bien la controversia. Respecto también nuevamente, del DS 138. A ver, el DS 138 rige desde el año 2005, si no me equivoco, y ENAP entiendo que entrega los informes a la Seremia de Salud desde esa época, ¿sí? Siempre fue conforme hasta el año 2019 o al 2018. Siempre fue bajo la misma metodología, bajo los mismos términos, y después de eso cambió en algo la metodología, o fue exactamente con la misma metodología, perdón, que se hacía antes, Perdón, señor, usted que se decía antes del año 2019. antes del año 2019 se presentaba a todas las autoridades, según yo entiendo, pertinentes que se debía dar cuenta de las emisiones, el cálculo, la estimación de emisiones en función de la metodología del 138. Sí. Ese fue el Y en el- uso extendido durante todos estos años. Y en el tiempo intermedio, entre la entrada en vigencia del PPDA y de la validación de la nueva metodología, de la autorización de la nueva metodología, Claro, en ese tiempo intermedio, y me se estoy se utilizó exactamente la misma metodología que se utilizaba antes, sí, mejor o entendimiento hubo es algo que se distinto. mantuvo la misma metodología, razonabilidad, la misma estructura, básicamente. No, Ya. no tengo. Sí. ¿Sí? Y quizás ¿Hay solamente para controversia en eso? controversia. Eso es precisamente lo que reprocha la superintendencia, seguir utilizando la misma metodología cuando el PPDA la cambió en el No, artículo está 17, bien, letra F. está bien, pero quiero que para que veamos peras con peras, manzanas con manzanas, digamos, ya que se utilizó esa analogía. Ya. A ver, si me puede mostrar el gráfico del sistema HRSG. Ahí. ¿Cuál es la chimenea? ¿Por dónde sale ese vapor a refinería? ¿Por qué chimenea sale por la principal? No, abajo, su señor ilustre, es el circuito que sigue el agua, ¿Ya? ¿ya? Sí, agua pasa por Agua, la HRSG, claro, eso se transforma pasa en vapor vapor y se va a la refinería. Entonces, no a la sé, refinería y después, pero eso tiene que salir por alguna parte. el vapor, ¿Sí? es que el vapor no entra como tal a la unidad. Lo que se hace es aprovechar el flujo de esos tubos calientes, por decirlo de alguna forma. Por eso sea como el ejemplo del radiador, no cambia su circuito. En el fondo, desde que sale de turbina, el generador sigue su circuito propio y no entra a la HRSG como tal, sino que sigue su circuito y llega a la chimenea principal, donde se liberan a la atmósfera y donde está el SEMS, de hecho, ubicado. Por eso hablaba que en la HRSG no tiene un sistema en operación normal, evidentemente. No, pues, esa es la discusión. Entiendo eso, pero el vapor, el vapor en la línea, yo no soy científico, bueno, salvo uno, pero nadie que pero el vapor, ¿ah? Sí, no, está bien la asesora científica, pero dentro de los que estamos. ¿Del vapor a refinería queda confinado o termina saliendo por alguna parte?
el que después es utilizado en refinería, ¿Sí? saliendo de la cogeneradora, básicamente. Sí. Ya, es que entiendo que se usa en el circuito productivo que es necesario para calentar los procesos, Sí. pero en ese flujo donde termina en la siguiente etapa este circuito, desconozco, señor No Ilustre. sabe. Ya, ya. Em, Entiendo, a ver, respecto del cargo 3, usted señaló que el PPDA no tendría plazo de validación, sino que solamente un plazo de implementación. Esa sería, entiendo que sería como lo que usted sostiene acá. Ustedes solicitaron la validación me imagino, solicitaron la validación en su momento recuérdame MP. bien, el, MP Cracking, sí, del sistema monitoreo continuo. correcto. ¿Cuándo la solicitaron? Eh, la fecha específica de esa unidad. Vamos a revisar. Pero si tiene este dato, pues, para cualquiera de los Sí, es que el término del periodo infraccional es al 31 de agosto del 2021, que es cuando se valida el CEMS. Ya, pero esa validación, ¿cuándo se solicita? Porque entiendo, a ver, yo entiendo que aquí la controversia, y me imagino que la tesis que ustedes sostienen acá, es porque la validación efectiva es un plazo que no dependería de ustedes. O sea, solo dependería de ustedes el plazo de implementación. Entiendo que va por ahí Sí, su. señor Ilustre, mire, tengo los meses que nos demoramos en presentarlo, porque ese recuerdo lo tengo, son 12 meses. Y esto lo recordamos porque la superintendencia plantea que hubo una dilación de 31 meses a esa fecha de la formulación de cargo, ¿ya? Porque ahí confunde la superintendencia que eso es una obligación que provendía del PPDA, entonces lo cuenta desde la fecha que entra en vigencia el PPDA. Pero esto, como señalé en los descargos, señor Ilustre, esta RCA, la 6 de 2019, hace que esta instalación recién empiece a operar en octubre del año 2020, ¿ya? Entonces los plazos que contabiliza la superintendencia no son correctos. No, pero no quiero un alegato. Puede Si ser lo que que quiero, se corre mi pregunta plazo, es muy específica. 12 meses. ¿Cuándo solicitaron la validación del CEMS? Ya, no importa, no lo podemos buscar. O sea, no necesita, solamente para que me ayude en la búsqueda. A ver, déjeme entender bien. Si usted nos señaló que la chimenea, el bypass, no fue declarado antes del CEMS. ¿Eso fue así? ¿Le entendí bien? Claro, en la propuesta original, la de septiembre Sí, estamos hablando de cargo 1 ahora, sí, ¿cierto? Ya. sí. En la propuesta original de septiembre del 2019, efectivamente, la chimenea bypass no estaba considerada. No estaba No estaba considerada. Y considerada. después del CEMS, Y ¿la consideran? claro, porque se establece, porque de hecho la resolución 1743 da esa instrucción, establece creo 6 posibilidades para manejar cómo se va a informar una emisión de una chimenea bypass cuando existe un CEMS de la principal, ¿ya? Entonces cuando se hace el ingreso de la estimación, se hace el ingreso de la carta 328, si mal no recuerdo, de octubre de 2020, se incorpora la chimenea bypass y el cálculo de sus emisiones en esa lógica, octubre de Ya. 2020. Se incorpora después. ¿Sí? En eso estamos. Sí, ¿Sí? Ya, Eso es, pero ahí el punto es porque se instala el CEMS, se implementa el CEMS, o es por otra razón. O es claro. porque solamente la superintendencia se lo solicita. No, eso va antes porque es que, claro, efectivamente son dos cosas que se van generando en paralelo, pero están relacionadas, ¿cierto? Uno fue la propuesta metodológica de septiembre, que recibió observaciones en diciembre, que se reingresó el primeros días de febrero, ¿ya? Ese es un camino que da la propuesta metodológica. Entonces, como en esa propuesta metodológica pre-SEMS, ENAP entiende, y tenemos con razón, que no corresponde incluir esa chimenea de paz porque la medición es en función de la medición isocinética en la chimenea principal y la carga en el cracking, no era necesario, oportuno ni correcto incluirla en esa propuesta metodológica en ese periodo, ¿ya? Entonces, donde sí se incluye es en el marco de la 1743, que es la que se hace referencia explícitamente a cómo se debe informar las mediciones cuando hay una chimenea bypass, que eso es en la lógica de validación de SEMS. Entonces la información respecto a la chimenea se trasladó
en octubre de 2020 a ese lugar y después, efectivamente, con las observaciones de la superintendencia, se reitera y se replica en julio de 2000, julio, ahí, pensé que me iba a decir la fecha. Ya, con la carta correspondiente. Claro. Vamos con eso. La 26 de julio del 2021. Eso. Sí. Eso. En algo en algo que haya acuerdo aquí. Eso. Bien. No tengo más preguntas, Presidenta. Gracias. Yo no tengo preguntas en esta causa, así es que vamos a dar paso a las aclaraciones de hecho que pueda tener, partiendo por el abogado de la parte reclamante. ¿Alguna aclaración de hecho? La verdad es que no estaba al tanto de los guarismos, los valores que presentó la superintendencia, entonces no me calzan con los que están vertidos en el expediente. No sé si son nuevos, son... Se habla de las diferencias entre una metodología. Pero tiene que intervenir solo el colega. eh, nosotros tenemos otros números, entonces la estimación de emisiones para el SO2 sería, según el método de NAP, el periodo de 1069.7 toneladas. Y ahí se reflejaba una diferencia de orden de más de 1000 toneladas, que no sería el caso según nuestro cálculo. Entonces, más que una corrección propiamente tal es esta prevención porque esos números no puedo dar fe de ellos. Ok. Los números están en el expediente y son los reportes que presentó NAP. Quizás la diferencia que se les da es porque la tabla solo respecto al URAS y el cracking. A la fuente general están en el informe y también da otro valor de diferencia. Ya, ¿usted tiene alguna otra aclaración que No, hacer? ministra, no tengo rectificación. No le pregunté al colega, pero ¿tiene alguna otra aclaración de hecho? Eh, De hecho, no, 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 señor usted. ¿no? Ya, entonces con lo actuado se pone término a la audiencia. Gracias.